Bienvenidos a la casa del Señor en esta noche de viernes. Vamos a cantarle al Señor, vamos a buscar himno 242. Escogido fue Dios, dice este himno. Vamos a cantarle al Señor esta noche de viernes en este servicio de milagros. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me aparta, y la fuerza de este mundo no me podrá dañar. Cuidando en esta vida con seguridad, porque me escogió. Tengo un sello que le me ha dado, cuando mi confianza puse sobre el Salvador. Prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido en Cristo estoy, nadie me aparta, y la fuerza de ese don no me podrán dañar. Y brillando en esa vida con seguridad, porque me escogió. Me escogió para la alabanza de Soria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y la fuerza de este mundo no me podrá dañar. Y brillando en esta vida con su vida, porque me escogió mi Dios. Padre, gracias te damos esta tarde que tú nos regalas. Gracias en este día viernes, porque nos permite venir a tu casa. Nos permite, Señor, buscarte. Bendice este momento de alabanzas. Señor, que tu Espíritu Santo traiga conmigo a nuestros hermanos, que sea tu Señor obrando en las peticiones que esta noche traemos, Señor. Señor, ese milagro de sanidad, ese milagro de protección o de provisión. Señor, te rogamos que seas tú hablando en nuestra vida, en nuestros corazones. Bendice este fin de semana, el cual dedicamos a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a seguir cantándole al Señor. Dios les bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Vamos a seguir cantándole, alabándole a nuestro Dios, confiando de que Él nos va a contestar esas peticiones que traemos. Tal vez venimos cansados, cargados, pero podemos descansar en la presencia de nuestro Dios. Vamos a buscar 595, con mis manos levantadas hacia el cielo. Nos presentamos delante de nuestro Señor. Ante ti, hoy mi Señor.
cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Amén. 594, cerca de ti. Si decidieran negar fe, yo no confiar nunca más en él, no tenemos dónde ir, sino que los brazos de nuestro Dios. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él, no tengo a dónde. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabaría mi fuerza, y sin ti mi corazón sediento se muere, se será. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Amén. 597, sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna nuestro Dios. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna. $598, $598, gracias.
587. 587, Hijo de Dios, recibe toda la gloria y la honra. Amén. 603. Sendas Dios hará donde pensamos que no hay, Él abrirá camino. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará y a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará y a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. 591, paz. Cuán dulce paz la que Dios nos da, que sobrepasa todo entendimiento. En el fondo de mi alma
615, 615. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Y es un río de alabanzas y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Vamos a cantar la última alabanza de este bloque que hemos estado adorando a nuestro Dios. Vamos a cantar Revelación. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación Él canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Gloria a Dios, nos quedamos ahí. Bien, vamos a buscar en la palabra del Señor. En esta noche vamos a hablar el tema: cuidémonos de los que huyen. Cuidémonos de los que huyen, y esperamos que Dios hable a nuestras vidas en su palabra. Jonás capítulo 1, versículo, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 5. Es uno de los libros que cuesta un poquito encontrarlo, pero ahí lo tenemos también en pantalla. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, porque nos permite venir a tu casa. Nos encomendamos en tus manos. Te pedimos que traigas con bien a nuestros hermanos que aún vienen de camino, y que bendigas este momento donde estudiamos tu palabra. Señor, oramos también por cada petición que esta noche traemos. Clamamos por los que están enfermos, Señor, por los que están pasando momentos difíciles, Señor, por los que pasan dificultades financieras, de salud, o a lo mejor en su trabajo. Señor, habrá alguna persona también que está desanimada, Señor, está pasando momentos en los cuales quizás, Señor, ha perdido el rumbo de su vida espiritual. Ponemos en tu mano el fin de semana. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Jonás, hablando de este libro, que por cierto, hablábamos también el día miércoles un poco sobre este libro, y analizando este personaje, que por cierto estuvo más o menos profetizando entre el año 860 por ahí, hasta alrededor de unos 40 años, hasta por el 830, más o menos, antes de Cristo. Y una de las condiciones que nosotros vemos acá en este personaje es que hay situaciones particulares de las cuales nosotros no logramos analizar a veces, porque estamos pasando a lo mejor una serie de situaciones de las cuales tenemos a veces dudas por qué están pasando esas cosas. En el caso de Jonás, que es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, es uno de los que en su momento todos sabemos que se niega a cumplir lo que Dios le había mandado. Y cuando nosotros nos damos cuenta, vemos que Dios de alguna manera se encarga de hacer regresar a Jonás. Así como la condición de la cual muchas veces Dios ha hablado a la vida de grandes personajes, por ejemplo en el caso de Saulo, que en este caso vino a llamarse Pablo, ya en el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que cuando Dios le habla, Dios dice de que se le aparece el Señor Jesús y él se cae
del caballo, el cual él iba en ese momento. Y el Señor Jesús le habla. Y asimismo nosotros podemos darnos cuenta de otros personajes de los cuales Dios les habló. Pero Dios les habló en su momento, algunos de ellos les habló en una situación en donde los llamaba. Por ejemplo, a Samuel, cuando dice la Biblia de que él se encontraba durmiendo literalmente en el templo. Dios le habla a Samuel y él no había conocido la voz de Jehová todavía, hasta que a la tercera vez, pues ya él logra comprender a través de la ayuda de Elí, que era el sacerdote. Elí le ha explicado, ¿verdad?, cómo vas a responder al llamado de Dios. Y así podemos nosotros ver el llamado que Dios le hizo a otras personas. En el caso de Moisés, Dios le hace un llamado a través de la zarza que ardía y no se quemaba. Entonces nosotros vamos a ver que Dios le habla a diferentes personas y todos responden de una manera diferente. En el caso de Moisés, al principio pues él estaba un poquito negándose a ir a cumplir la misión que Dios le había enviado a hacer, pero al final termina accediendo. Otros personajes que nosotros vemos que no se resistieron, y habiendo mencionado un poco de Saulo de Tarso, que se llamó Pablo, pues él no se resistió al llamado. Él inmediatamente cuando Jesús le habla y le dice que a quien él persigue es a él mismo, a Jesús. Y allí donde obviamente él pierde la visión por algunos días y se le dice qué es lo que tiene que hacer. Y Saulo, ¿verdad?, obediente, por supuesto sin visión clara, obedece. Pero nosotros nos damos cuenta que el llamado que Dios le hace a diferentes personajes, lo llama en diferentes momentos, en las circunstancias de las cuales muchos se encontraban aparentemente sin una dirección. En el caso de Jonás, que Dios le encomienda perfectamente que vaya a Nínive, que Nínive era una ciudad que la Biblia lo define como una ciudad donde la maldad era tan grande que Dios había decidido pues terminar con esta ciudad. Y fíjense que hay una cosa que también nosotros vemos. En aquel entonces había una perspectiva de parte de Dios porque nosotros más adelante vamos a ver de que estas personas de las cuales van en la nave junto con Jonás, cada uno de ellos comienza a clamar a su Dios. Pero veamos lo que dice. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y aquí nosotros vemos que el versículo 3, la reacción de Jonás, como la reacción de cualquier otro personaje bíblico, fue una reacción diferente. Ya vimos cómo reaccionó Moisés, ya vimos cómo, por ejemplo, cómo reaccionó Josué. Josué reaccionó de una manera obediente. Moisés al principio no quería, pero al final accedió. Vemos en el caso de Saulo que Jesús lo confronta y después obedece. Y así en el caso, por ejemplo, de Samuel, vemos que Samuel estaba durmiendo literalmente en el templo y al llamado que Dios le hace, pues él contesta que hable, ¿verdad? Y que él va a estar escuchándolo. Entonces veamos lo que dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Fíjense que, lástima que no trajimos, pero según el mapa, Jonás en ese momento, cuando él recibe esa indicación de parte de Dios, él sale hacia la parte sur. En su momento, él sale a la parte sur, o sea, descendió. Por eso es que el versículo 3 dice: se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, porque está hablando que Jope quedaba en una zona marítima, es una zona de un puerto marítimo. Jope
en donde él decide comprar su boleto e irse en una nave. Y desde Jope hasta Tarsis, que obviamente él iba a ir por mar, de ahí él se embarca y hay una cantidad considerable de distancia, pero Tarsis está al lado contrario de Nínive. Si nosotros lo vemos entre su lado izquierdo y derecho, Nínive estaba al lado derecho, Tarsis estaba al lado izquierdo. Entonces nosotros vemos que la reacción de Jonás es alejarse lo más en el lado contrario hacia la misión que Dios le había encomendado. Por eso es que dice que estando en Jope, que era un puerto marítimo, encontró una nave que iba hacia Tarsis, paga su pasaje, se va en la nave y según él se va alejando de la presencia de Jehová. En aquel entonces había una creencia. La creencia que había era considerar que cada ciudad, que cada lugar tenía su Dios. Pero esa era la creencia general, la creencia según las tradiciones en aquel momento, la cultura de aquel entonces era considerar que cada lugar tenía sus dioses. Por eso es que Jonás, porque nosotros reaccionamos a aquella situación donde decimos, bueno, ¿cómo Jonás creía que iba a poder huir? Claro, ahora nosotros reconocemos cómo Jonás consideraba poder huir de Dios. Si nos recordamos de los atributos de Dios, Él es omnipresente. Atributo significa una de las cualidades de Dios. Entonces, Él es omnipresente. En pocas palabras, Él está en todos lados. Pero en aquel entonces la creencia era que la gente decía, no, es que cada lugar tiene sus dioses asignados, decían ellos. No es que asignados, sino que el Dios de tal lugar, el Dios de tal lugar. Entonces, por eso es que se creía, e inclusive Jonás llegó a considerar que siendo así podía él huir. Por eso es que él decide alejarse. Esa es la decisión que él toma. Y claro, ¿verdad? Dice él, se va lo más lejos posible. Porque según él, pues de esa forma, Dios no lo alcanzaría. Ahora, en el versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y acá nosotros vemos que básicamente Dios se encarga de hacerle imposible la vida a Jonás. Y dice que hay otra cosa. En la actualidad hay mucha gente que anda huyendo de Dios. Y por eso es que el tema de esta noche es: cuidémonos de los que huyen. Cuidémonos de los que huyen. Pero, ¿por qué razón? Bueno, porque de alguna forma Jonás en ese momento se encontraba en una completa rebeldía contra Dios, una completa rebeldía hacia Dios. Entonces, básicamente, hiciera lo que hiciera Jonás, Dios había puesto sus ojos en él, había encomendado una misión y él tenía que cumplirla. Entonces dice al final, ¿verdad? Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y aquí quiero detenerme un poco. Claro, cuando nosotros llegamos a la conclusión de que las personas que andan huyendo de Dios, pero acá quiero que recordemos algo. En la actualidad nosotros conocemos los atributos de Dios y sabemos que nadie puede huir. Nadie, porque el que tiene conocimiento de las cosas de Dios sabe que Dios está aquí y está en cualquier otro lado. Pero
cuando yo me refiero que tenemos que cuidarnos de los que huyen, es no solamente las personas que no tienen un conocimiento de Dios, no solamente las personas que no tienen temor a Dios, sino también de aquellas personas que, a sabiendas de que Dios es omnipresente, o sea, está a todos lados, aún así la gente decide a veces huir. Pero ¿de qué tipo de cosas puede huir la gente? Bueno, en el caso de Jonás, él decide huir de cumplir una misión que Dios le ha encomendado. Y en el caso de las personas que quizás huyen a las cosas de Dios, si es una persona inconversa, a lo mejor es una persona que dice, no, mire, yo quiero llevar mi vida tranquila, mi vida en paz, no me voy a meter con las cosas de Dios, pero tampoco estoy en contra de Él. Pero cuando Dios ha hecho un llamado, y esa es la situación, cuando Dios de alguna manera ha puesto los ojos en usted, en la persona a la cual Dios le está haciendo un llamado, y la persona está renuente. Mire, Dios habla de diferentes formas. Dios habla a través de los problemas, a través de las enfermedades, a través de los accidentes. Entonces a veces nosotros llegamos a la conclusión de que Dios anda buscando a esa persona. Y eso es basado en este versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esa es la razón específica por la cual nosotros consideramos de que a veces las cosas no le salen bien a las personas, pero en su mayoría de veces son personas que andan huyendo de las cosas de Dios. Si es una persona inconversa, una persona que carece de temor hacia Dios, pues entonces Dios le está llamando a que venga a sus caminos. Si es alguien conocedor de las Escrituras, que ha tenido un compromiso con Dios, pero de alguna manera está huyendo al llamado de Dios, y nosotros vamos a determinar de que hay diferentes tratos de Dios. Cada persona tiene un trato diferente con Dios. En el caso de Jonás, Jonás tenía un llamado especial. En el caso de los que predicamos, los que servimos, tenemos un trato especial con Dios. Tenemos un llamado especial de parte de Dios. Ese llamado especial no podemos huir. ¿Por qué no podemos huir? Bueno, porque hay un llamado especial. Es un llamado bien especial, bien específico, a cumplir una misión que Dios nos ha encomendado. Y basándonos en que debemos de cuidarnos de los que huyen, es porque toda persona que anda huyendo de Dios, hacia donde va, lleva una cantidad de problemas que no es como nosotros a veces hemos escuchado, que hay gente que dice, no, es que esa persona está salada, fíjese. No, es que esa persona es de mala suerte, fíjese. El martes pasado alguien iba a viajar por avión, pero días antes me había dicho, ese día me voy a ir, y es martes 13, que todos sabemos y que la gente que tiene las creencias, ¿verdad? De el día martes, en su fecha 13, de cualquier mes, que dice la gente, ¿verdad? Que atrae la mala suerte. Pero todos sabemos que esas cosas en las cosas de Dios no existe, que lo que existe es la mano de Dios. Cualquiera hubiera pensado, en el caso de Jonás, más de alguna persona, una persona supersticiosa, ¿verdad?, que haya encontrado a Jonás, imagínense que esa persona considera de que la mala suerte existe. ¿Qué tal si le hubiera dicho, no, pero es que tú te has levantado de la cama del lado equivocado, hoy no es tu día? Miren cómo son las cosas. Hay personas que así lo dicen. Hay personas que las cosas no le están saliendo bien por algún tiempo, pero nunca llegan a considerar que es Dios que les está hablando, sino que lo atribuyen a la mala suerte, lo atribuyen
a las situaciones del destino. Hay gente que dice, no, mire, yo considero de que son las cosas que uno, hay otra forma de pensar. Muchos dicen, no, es el karma, dice. Eso lo consideran como la ley de ojo por ojo y diente por diente, pero es llamado de otra forma según ellos. Pero aquí nosotros consideramos de que no existen las casualidades, no existe la mala suerte, no existen las casualidades, sino que lo que sucede es que Dios está hablando muchas veces. Entonces, los que huyen por alguna circunstancia de las cosas de Dios, andan llevando sobre sí una cantidad grande de problemas, que yo no quisiera llegar a la conclusión de llamarlo, andan llevando una maldición de Dios en su vida. No lo quiero llamar así, sino que quiero llamarlo, andan contra la voluntad de Dios, y por supuesto por eso andan llevando muchos problemas detrás. Y eso es basado en este versículo. Ahora, el versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y usted ve ese versículo, el versículo 5, que aparece la palabra Dios con D minúscula. Pero aparece con D minúscula porque sencillamente se refiere que cada una de estas personas clamaban o consideraban un Dios diferente a Jehová de los ejércitos. Y dice, y echaron al mar, dice el versículo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. La costumbre en los tiempos en los cuales se está describiendo acá, cuando alguien estaba sobre una nave y las olas eran bastante grandes y habían tormentas, una de las costumbres de hacer era de botar toda la carga, por supuesto para quitarle un poco el peso a la nave y de esa manera no permitir que la nave se vaya a hundir. De esa manera hacerla más liviana. Entonces todo ellos hicieron por despojarse de todo lo que llevaban, pero ahí había algo. No solamente descargaron la nave, sino que se dieron cuenta que Jonás, que era uno de los que iban ahí, que no sabemos cuántos iban, pero a lo mejor iban varias personas, él, ¿cómo podía dormir en medio de gran tempestad? Y aquí yo quiero sacar una conclusión. Una persona que tiene un llamado de Dios posiblemente está renuente a ese llamado, posiblemente está caminando lejos de las cosas de Dios o de la voluntad de Dios, pero es una persona que no vamos a quitarle el hecho de que Dios está con la persona y por supuesto tiene su protección. Entonces, en el caso de Jonás, a pesar de que huía de la presencia de Dios, huía de la misión que Dios le había pedido que cumpliera, aún así, él en medio de la tempestad podía dormir tranquilamente, mientras el resto estaban angustiados. Y mire, y estaban tan angustiados que el patrón, el dueño, o sea, el que manejaba, el que andaba a cargo de la nave, dice versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Porque a él extraña de que cómo es posible que todos los que van en la nave, ninguno estaba feliz, ninguno estaba tranquilo, todos estaban angustiados. Pero ¿cómo podía dormir Jonás? ¿Cómo podía encontrarse con una paz tan grande que no lo despertaba nada? Entonces yo pienso, aún ahí Dios no abandona a sus hijos. A pesar de que la persona quizás esté caminando lejos de las cosas de Él. Y ese es el problema y esa es la confusión de muchas personas que, teniendo conocimiento de Dios, adquieren y de alguna manera
obtienen todavía la protección de Dios, aún caminando un poco lejos de Él. Porque acordémonos que Dios, siendo grande en misericordia, con una forma tan especial, Él con mucho cuidado se ocupa de hacerle un llamado bien personal a las personas, un recordatorio, diría yo. Claro, aquí es donde nosotros decimos, ¿verdad? ¿Cómo es que Jonás no podía entender que en ese momento y dormir tan tranquilamente mientras el resto estaban angustiados? Y mire el versículo 6. Y le dice que tienes dormilón, levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y claro, ¿verdad? Aquí donde nosotros decimos, bueno, ¿y por qué el dueño, o sea, el patrón de la nave, le dice, en este caso a Jonás, clama a tu Dios? Y si usted se fija, como se está refiriendo a Jehová de los ejércitos, la palabra Dios aparece con D mayúscula. Y le dice con una conclusión, una posibilidad, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Claro, aquí es donde nosotros decimos, ¿verdad? Dios es el que al final decide las cosas, pero sus hijos, cuando claman a Él, pues Dios también los oye. Y mire, en versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces aquí es otra cosa, la manera de cómo se decidían los asuntos. Nosotros en el Antiguo Testamento vemos varios textos donde se habla de echar suertes. Esa era una forma de conocer la voluntad de Dios. En este caso, aquellos que tenían y vivían bajo el temor a Dios. Pero también la gente de una manera tradicional hacía esas cosas. Pero nosotros tenemos que entender algo. Hace unos días alguien decía, mire, hoy con las promociones que hay en este mes, del mes de la madre, y decía, mire, si que están haciendo, van a hacer la rifa de un electrodoméstico y mire que tal vez, ¿verdad?, tiene oportunidad. Entonces yo le digo a la persona, ¿verdad? Bueno, que sea lo que Dios quiera y tenga. Y me acordé de este versículo, lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Porque los hijos de Dios tenemos que recordarnos que la suerte como tal no existe. Yo platicaba con una persona hace unos días. Yo por lo general llego a una tienda y veo que hay gente, y ya van varias veces que encuentro un señor de bastante edad, casi siempre lo encuentro que está comprando un numerito de lotería, de uno de los que en la actualidad nosotros vemos por ahí, que hasta se transmite en el canal 4, perdón. Y le pregunto yo a la persona que atiende en ese lugar, y le digo yo, mire, le digo yo, y este tipo de cosas, este tipo de sorteos, ¿la gente realmente gana dinero? Le digo yo. Sí, me dice, si gana dinero, me dice, mire, si yo tengo clientes que todos los días vienen a comprar aquí algo. Claro, hay gente que a veces dice, no, quizás la suerte, dicen ellos. Quizás tal vez ahora, ¿verdad? Yo tengo buena suerte, quizás. Y hay un montón de cuestiones que la gente afirma considerando de que le traen buena suerte. Pero vean lo que dice Proverbios 16, 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Porque así sucedía en el Antiguo Testamento. Cuando dice, echaron suerte, en el versículo en Jonás 1:7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, aquí es donde nosotros recordamos, bueno, o sea que la suerte existe. No, lo que existe es lo que Dios decide. Por ejemplo, cuando se estaba repartiendo la tierra prometida se repartió en base a lo que aquí dice.
en base a echar suertes. De esa manera, en el Antiguo Testamento, se consultaba a Dios, qué es lo que Dios quería, qué es lo que Dios esperaba. Pero acordémonos que en el Antiguo Testamento era algo muy diferente en lo de la actualidad. Entonces aquí dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, echemos suerte. Y dice, así nos vamos a dar cuenta por causa de quién viene este mal. Y dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. En aquel entonces, allá por cuando Josué está conquistando la tierra, que no la ha conquistado completamente, dice de que hubo una persona que habiéndole dicho Josué que no dejaran nada, que todo tenía que destruir de esas ciudades que iban a conquistar, dice que él se apropió de un manto babilónico y de otro objeto por ahí también. Y claro, y Dios se molestó, se enojó y él hizo algo similar a lo que está haciendo con Jonás, hasta que hizo perder batallas. Cuando Israel iba a la guerra, hizo que murieran algunas personas. El pueblo lloró y clamó a Jehová. Y Jehová le dice a Josué, tiene razón, ahora están llorando la muerte de varios del pueblo de Israel. Pero ¿sabes por qué yo hice que perdieran la batalla? Yo hice que perdieran la batalla porque alguien se apropió de lo que yo había maldecido, dice Dios. Y le dice, echen suertes. Y allí le va, y cabal van a dar con esta persona. Y claro, y ese es algo similar a lo que está sucediendo con Jonás. Dios no iba a apartar su mano, su mirada de sobre Jonás. No se lo iba a dejar pasar. Entonces, claro, la suerte cayó sobre Jonás. Y el versículo 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? 2 preguntas y otra tercera. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y mire cómo responde Jonás en el versículo 9. Es la manera de contestar de un judío en aquel entonces. Y él le respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y cuando ellos oyeron esto fue como que les cayó un balde de agua fría. Porque ellos se angustiaron al reconocer, porque quiero que recuerde algo. En aquel entonces, como había una cantidad de personas y de lugares que tenían sus dioses, pero esta gente conocía, habían oído de Dios, de Jehová de los ejércitos, el que había sacado a su pueblo de Israel, el que estaba y que había hecho tantas señales a su pueblo para sacarlo de la esclavitud, traerlo por el desierto y darle la tierra prometida. Pero también recordémonos de que cuando ellos le dice Jonás quién realmente es él, ellos entendieron. El versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Y allí mismo explica el versículo 10, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Claro, aquí nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que tener cuidado de estar lejos de las personas que andan huyendo de Dios. ¿Por qué tenemos que estar lejos? Porque cualquiera dice, no, pero cuando una persona anda lejos de las cosas de Dios, es necesario hacerle ver que se acerque a Dios. Sí, eso es cierto. Esa es la misión y ese es lo que tenemos que hacer. Pero de lo que tenemos que tener cuidado es de juntarnos con esa gente. ¿Y por qué de juntarnos con esa gente? Porque es claro, a donde ellos vayan, llevan una cantidad de males y una cantidad de problemas
que no vienen ni del enemigo, que vienen de parte de Dios, porque Dios los anda buscando a ellos. Y esa es una cosa que tenemos que recordarnos. Mucha gente anda huyendo de la presencia de Dios, y a donde quiera que va, llevan los problemas. Eso se ve. Mire, ¿cuánta gente fue afectada acá? Mucha gente. Afligida porque alguien huía de la voluntad de Dios. ¿Y qué culpa tenían los hombres? El resto de personas que iban ahí con Jonás. ¿Qué culpa tenían? Ninguna culpa. Pero eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. La Biblia enseña eso. ¿Cuánta gente fue afectada por la rebeldía de Jonás? Y mire, no solamente fueron afectados, sino que también, por supuesto, el susto que se llevaron, ¿verdad? Porque en el versículo 10, la segunda parte dice, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y aquí ellos toman la decisión más drástica que una persona puede tomar. ¿Cuál es la decisión más drástica que alguien puede tomar? Bueno, que ante una persona que esté en grave peligro, y que todos sabemos, ¿verdad?, que cuando una persona está en un grave peligro, lo menos que se espera es que se le ayude. Pero lo más grave es acá considerar qué hacer. Porque el versículo 11 le dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y claro, allí ellos decían, ¿verdad?, hagamos un esfuerzo. Él les da la respuesta. Él le respondió, tomadme y echadme en el mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y miren versículo 13, y ellos como personas con esa condición de ayuda, porque cuando alguien ve a alguien en la calle o que algo le ha pasado, pues la persona en cierta manera como por querer ayudar siempre está tratando de involucrarse. Y nosotros veíamos, ayer salió una noticia de un joven, una persona, no sé cuánta edad tenía, pero una persona que vio que su mascota se fue como a una quebrada y salía en la foto. Se estaba ahogando el perrito. Me imagino que estaba un poquito crecida la corriente por alguna lluvia que habían habido, quizás un poquito retirado ahí. Entonces, el perro se estaba ahogando en una quebrada así, pero había bastante agua. Y la persona va y se tira a querer salvar al perro. Y el problema es que él terminó ahogado. Y esas cosas suceden porque acá nosotros vemos que en el caso de Jonás, estos hombres hicieron todo lo posible. Versículo 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y ellos hicieron todo lo que pudieron, no pudieron más nada que hacer. No, entre más ellos intentaban, pues el mar iba todavía más fuerte, la tempestad. Entonces ellos entendieron de que tenían que hacer lo que Jonás les había dicho. Entonces, versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y aquí nosotros vamos a la condición, al final, probablemente, mire cómo son las cosas, porque Dios a todo esto le saca un provecho. Porque a pesar de que Jonás andaba en rebeldía, andaba huyendo, el pastor fundador, me acuerdo que muchas veces contaba de casos de personas que andaban en el alcohol, conociendo de Dios, y se iban a meter a los bares, se iban a meter a las discotecas, se iban a meter a los lugares donde venden alcohol, y estando ahí ya bien alcoholizados, comenzaban a predicar. Claro, ellos, habiéndole fallado a Dios, en cierta manera andaban huyendo de las cosas de Dios. Pero mucha de esta gente que estaba en esos lugares de perdición,
oía, porque esa persona, dice el pastor fundador, que estando ya alcoholizado comenzaba a hablar de Dios. Y que más de alguna persona pues tenía alguna inclinación a creer en Dios. Entonces nosotros vemos que aún en esas condiciones Dios hace un llamado a las personas, le da una oportunidad a las personas. Entonces estas personas que van con Jonás tienen un arrepentimiento hacia Dios y le claman a Dios. Ahí ya no le clamaron a sus dioses porque no les funcionó, ahí le clamaron a Jehová. Y ellos le ruegan, le dicen: te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Y aquí me parece una situación bien extraña. La situación es tan extraña de considerar que, bueno, tiraron al mar a Jonás, se aquietó el mar y dijeron: ¿qué le va a pasar? A saber. Pero se aquietó el mar y eso es lo que esperábamos. ¿Qué consideraron ellos? No sé. Pero claro, ellos estaban considerando: pero si Jonás nos dijo que lo tiráramos al mar, y nosotros hicimos lo que el hombre nos dijo, ¿qué habrá pasado de él? A saber. Pero ahí Dios está considerando a Jonás y llevarlo hasta el punto de que tendría que obedecer. Y ahí nosotros sabemos, ¿verdad? Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El mismo tiempo que Jesús estuvo, dice, en el centro de la tierra. Después de que el Señor Jesús entrega la vida, dice que Él estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Y aquí nosotros llegamos a la conclusión que tenemos que tener cuidado, primero nosotros, de no andar huyendo del llamado de Dios o del temor hacia Dios, de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios. Y también cuidarnos de las personas que andan huyendo de Dios y que estamos nosotros o que nosotros tenemos cercanía con esa gente, porque esa persona lo único que anda haciendo es llamando los problemas. Es como un imán para los problemas. Y los problemas obviamente van a llegar para ellos. Pero los problemas que van hacia ellos no solamente les van a afectar a ellos, sino que van a afectar al resto de personas. Y esas son las cosas que tenemos nosotros que recordar y considerar. Porque cuando dice el libro de Hebreos que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Y la disciplina de Dios es la manera correcta como Dios tiene que intervenir, tiene que hablar a las personas, tiene que actuar. Porque en ese caso tiene que haber una aceptación de la disciplina de Dios, porque Dios es un padre. Y a considerarnos sus hijos, entonces nosotros estamos perfectamente seguros, estamos en el lado correcto y que somos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche que tú nos das. Gracias, bendito Dios, porque nos permites estar en tu casa en esta oportunidad, en esta noche de viernes. Señor, obra en los corazones, obra en cada vida de las personas. Encomendamos en tu mano este fin de semana. Bendice el evangelismo del día de mañana, Señor. Bendice los hermanos que ya estamos acá. Obra en las finanzas también de tu iglesia. Encomendamos las ofrendas, los diezmos de este lugar. Que seas tú multiplicando cada centavo al 100 por 1. Gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Nos ponemos en pie. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Vamos a cantar al Señor. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios
Vamos a recoger las ofrendas y luego vamos a dar tiempo a los testimonios. No sé si habrá alguien que tenga agradecimiento al Señor, testimonio al Señor. Este es el momento donde podemos hablar de los milagros, de los favores que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Habrá alguien que quiera hablar de los favores que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona? Si no, pues vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor por esas necesidades, por esas peticiones, por aquellas dificultades que quizás nosotros no estamos enfrentando, pero a lo mejor alguien más en la familia o alguien conocido estará pasando diferentes problemas. Vamos a orar. ¿Hay testimonio? Bueno, allá está el micrófono, allá. Dios les bendiga. Quería Amén. dar testimonio porque hace como semana y media Jeremiah se nos enfermó y nos tocó salir corriendo al hospital y le había dado una calentura así que no se le quería quitar. Le dábamos medicina, se le quitaba un ratito y le volvía a dar. Y el problema es que nos daba miedo que llegara a convulsionar porque era muy alta. Y bueno, fuimos a un hospital, después fuimos a otro y al final quedó ingresado en el Saldaña. Y nos daba miedo porque los doctores no le querían dar medicina porque decían que lo querían observar a ver qué reacción tenía, pero a nosotros nos afligía porque igual no se le quitaba la calentura. Bueno, hasta el día siguiente le dieron ya acetaminofén y que no quería comer también y eso no nos ayudaba y nos afligía porque se iba a deshidratar. Pero gracias a Dios que de eso sí no padeció de deshidratación, pero hasta que un doctor pasó y sí le puso un suero, ¿verdad? Por cualquier cosa. Bueno, la cuestión es que pasamos ahí 3 días y al final nos dijeron que solo podía ser algo viral. Pero la verdad es que fue la mano de Dios, pues porque no le hallaron nada, le hicieron exámenes de una cosa, exámenes de otra cosa y no le dio respuesta a nada. Entonces, gracias a Dios, el niño ya regresó a la casa y hasta el momento ya no presentó nada. Así que ese es mi testimonio. Gracias. Un aplauso al Señor, mis hermanos. Y la gloria es para Dios, ¿verdad? Que Dios obra en la salud de nuestros hijos. Si no hay nadie más que tenga testimonio, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que obre en la vida de cada uno de sus hijos. Padre, gracias te damos esta noche que tú nos regalas, Señor. Gracias porque nos permites podernos congregar, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la bendición de buscarte esta noche, de estar en tu casa, no de estar desde un hospital, Señor. No de estar desde quizás lejos de la familia, Señor. Gracias por esta bendición, este día viernes, este fin de semana, ponemos en tus manos, Señor. Clamamos, Señor, por ese milagro de sanidad en tus hijos. Clamamos por esa sanidad en ese ojo, Señor, de tu hija. Esa vista, Señor, que seas tú regalándole completamente esa vista, Señor. Nuestra hermana Beltranena, Señor, y asimismo todos aquellos que pueden estar padeciendo diferentes enfermedades. Señor, pon tu mano de sanidad en esa infección, en ese cáncer, Señor, en ese problema de las vías urinarias, Señor, en esos pulmones, en esas piernas, en ese dolor, en ese problema del corazón, esa dificultad, Señor, en cada uno de los órganos de tus hijos. Tú conocerás cada persona que está pasando enfermedades terminales, enfermedades que quitan la tranquilidad, quitan la paz, quitan el poder descansar bien, Señor, por la noche. Tú sabrás todo aquel que sufre problemas de los riñones, Señor, problemas del corazón, problemas en la espalda, Señor. Cualquier dificultad de salud, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. Clamamos para que seas tú obrando ese milagro de sanidad. Los que están en las cárceles, Señor, que seas tú dándoles esa oportunidad, dándoles libertad, poniendo tu mano de sanidad en sus vidas, en sus cuerpos, Señor, y dándoles una oportunidad, Señor, de salir de ese lugar. Pero también, Señor, que se puedan comprometer para contigo. Señor, te clamamos por esta iglesia, por los ministerios, por los servidores. Pedimos por todo aquel que esta noche nos acompaña,
Que sea tu Espíritu Santo obrando en la vida de aquellos que aún no te buscan, que aún no quieren nada contigo, Señor. Pedimos por los vecinos, por los amigos, por los familiares. Que sea tu Espíritu Santo hablando a sus vidas, Señor. Encomendamos en tu mano el día de mañana el evangelismo, Señor. Encomendamos en tu mano el día de mañana la casa de oración. Obra también, Señor, este fin de semana a través de tu palabra que se predica aquí en este lugar, Señor. Clamamos de todo corazón por aquellos problemas y necesidades que tenemos, Señor. Que seas tú, Señor, obrando. Mi refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Padre, suplicamos por cada uno de los servidores, por cada uno de los hermanos de la congregación, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, Señor, porque tú puedas obrar en su salud, porque tú mandes una provisión para sus vidas, para sus estudios. Señor, porque tú guardes este lugar, tú lo bendigas, Señor. Que sea tú, Señor, obrando en las personas que les hablamos de tu palabra. Bendice el evangelismo de mañana, Señor, que tu Espíritu Santo pueda preparar los corazones. Que tengamos una mañana de bendición, de trabajo para ti, un buen clima, un clima que nos permita hacer el evangelismo y llevar muchas almas a tus pies, Señor. Padre, también encomendamos en tu mano aquellos problemas legales, aquellos problemas que no podemos resolver, esas necesidades económicas, esa falta de trabajo, Señor, para tu hijo, para tu hija. Manda esa provisión, Señor. Bendice esos proyectos que como familia podemos tener. Bendice esos proyectos, Señor, esos empleos, esos emprendimientos, Señor. Obra también en las finanzas. Suple cada necesidad de nuestros hogares, provee para pagar esas deudas, provee para pagar y solventar esas necesidades, Señor, financieras. Ponemos tus manos también, Señor, aquellos que se esfuerzan y que también, Señor, están pasando dificultades, necesidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar confiados en tu palabra, Señor, y en tu poder, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Padre, gracias te damos.
Gracias por esta noche, Señor, donde hemos oído tu palabra. Que tu Espíritu Santo bendiga nuestras vidas. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Ponemos en tus manos esos problemas que no podemos arreglar. Están en tus manos nuestras cargas, Señor. Esas finanzas difíciles, esos problemas de salud, esa ansiedad, Señor. Ese problema que estamos enfrentando, Señor, danos las fuerzas, danos la paz en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos porque nos permites estar en tu casa, podemos escuchar tu palabra y podemos cantarte. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Gracias, Padre, por esta noche. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Un aplauso al Señor, que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana a las 8:15. Los ganadores de alma